Gracias, Miguel Ángel. Como bien ha dicho, voy a hablar de recarga artificial de acuíferos y quiero empezar agradeciéndole a Miguel Ángel en particular y en general a la Universidad de Chihuahua y en especial a la Facultad de Ingeniería el honor de estar aquí. Y sin más, ya paso a hablarles del objetivo de la presentación, de que lo que les voy a empezar hablando es una charla relativamente relajada y espero que todos ustedes me hagan muchas preguntas. Pero la primera voy a empezar preguntando yo, y es ¿por qué están ustedes vivos? Eso me va a dar lugar a cuestionar de cómo funcionan los ríos, por qué se están secando, y eso es lo que hace necesaria la recarga artificial. Discutiré muy brevemente cómo se puede hacer y dedicaré más tiempo a cómo mejora la calidad del agua con la recarga artificial. Entonces, la primera pregunta es ¿por qué están ustedes vivos? Y dice, hombre, porque me parió mi mamá. Sí, pero esa es la respuesta trivial. Lo normal es decir, hombre, pues porque se han alimentado, por las medicinas, por las vacunas. Se lo tenemos que agradecer a alguien, aparte de mis papás. Pues es difícil. Hay que agradecérselo a muchos. Pero yo elijo especialmente a Friedrich Engels, que a algunos os sonará como coautor del Manifiesto Comunista con Karl Marx, que en 1845, a mediados del siglo XIX, escribió un libro que se titulaba Las condiciones de la clase trabajadora en Inglaterra. Bueno, lo escribió en alemán porque él escribió alemán, pero ahí puso de manifiesto que las clases trabajadoras vivían muy mal, en muy malas condiciones de salud, y que eso afectaba, bueno, pues eso, como no tenían un agua de calidad, tenían mala salud. Y lo dijo, y dice, ahora, porque era rojo. En realidad yo creo que es al revés. Yo creo que se hizo rojo viendo eso, porque conocía la situación, su mujer era una obrera, y entonces él iba a visitarla, y entonces se lo puso a estudiar en serio y se puso a calcular la esperanza de vida. Y aquí tenéis los números, y como veis, son espeluznantes. Y el trabajo es un trabajo serio, o sea, proporciona citas de dónde saca todas las cifras, etc. Pues eso, en Inglaterra, globalmente la esperanza de vida era 45 años, estamos a mediados del siglo XIX, pero fíjense los datos de Manchester. El global es 33. Y si solo se consideran los barrios burgueses y ricos, es decir, se excluyen los barrios proletarios, 51. Y eso ya da una pista de que las condiciones de vida afectan a lo que es más fundamental, a la esperanza de vida. Debo decir que en Barcelona, en esa época, la esperanza de vida era de 26 años, o sea que estábamos todos por ahí. Y yo digo que es en este contexto en el que la ingeniería civil, de la que me considero honrado de ser un representante y espero que muchos de ustedes lo sean también o lo vayan a ser pronto, pero si ha habido un colectivo que ha hecho un gran servicio a la humanidad, yo creo que fue el que hizo la ingeniería civil a mediados del siglo XIX. Y fue simplemente ponerse a filtrar el agua. Y filtrando el agua mejoró la esperanza de vida unos 20 años. Y más tarde todavía mejoró más. Pero fíjense en esta gráfica que les pongo. Ahí no veo mi ratón. A ver si puedo. Perdón, pero es que no consigue. No. Bueno, da igual. Pues vamos sin ratón. Fíjense que aquí en Lyon, en 1838, hasta entonces la esperanza de vida era unos 31 o 32 años, en 1838 empezaron a trazar, a filtrar el agua, solo era filtrar. Y fíjense cómo automáticamente empieza a aumentar la esperanza de vida. Y dicen, hombre, hubo otros muchos factores, pues, bueno, no tantos. Y de hecho en Marsella, que hasta 1888 no empezaron a filtrar el agua, la esperanza de vida se mantuvo en torno a los 32, 33 años hasta que empezaron a filtrar. Y en cuanto filtraron, fíjense aquí, la línea verde enseguida empezó a está demostrado. Y además ahora lo hemos vuelto a ver en el siglo XX, cómo ha aumentado la esperanza de vida en los países
subdesarrollados cuando se ha empezado a potabilizar el agua. Es decir, que simplemente con filtrar el agua mejoró mucho la calidad de vida. De hecho, Engels decía en su trabajo, decía, el tifus, que es una enfermedad que trae devastación entre los rangos de las clases trabajadoras, se atribuye al mal estado de las casas en lo que respecta a ventilación, drenaje y limpieza. Y aquí les muestro los datos por fiebres tifoideas en Estados Unidos, en 3 ciudades, están marcadas ahí, en azul Pittsburgh, en rojo Filadelfia, en negro Louisville, a principios del siglo XX, y ahora estamos, fíjense que el eje horizontal empieza en el año 1900, y ya ven ahí, cada año, por cada 100.000 habitantes, pues se morían entre 50 y 150. Poca broma, ¿eh? O sea, solo de tifus la probabilidad de morirse un determinado año era 1 por 1000. A lo cual quiere decir que a lo largo de tu vida, si vivías, entonces ya debía estar la esperanza de vida por 40 o 50 años, pues tenías un 4%, ¿eh? 1 de cada 25 personas se moría de tifus. Bueno, pues en esa época, en el año 1909 y por ahí, empezaron a tratar el agua, primero con filtración y luego con cloración. La cloración empezó en Estados Unidos, las flechas esas que he marcado ahí son las de Pittsburgh. En 1908 empezaron a filtrar y en 1911 a clorar, porque a veces fallaba la filtración. Pero fíjese, fue empezar a filtrar y automáticamente cayó la mortalidad por tifus. Y lo mismo en Filadelfia, que empezaron más o menos al mismo tiempo, y en Louisville, que empezaron un poquitín más tarde. Total, que Engels se equivocaba, no tenía razón. La causa no era la mala ventilación, la causa era el agua. Y en cuanto se empezó a filtrar el agua, pues desapareció el tifus. Y hoy día ya nadie sufre de tifus. En resumen, la razón por la que ustedes están vivos, fíjense que la esperanza, bueno, ustedes están por debajo de los 26 años, pero entonces, bueno, alguno de ustedes habría sobrevivido, aunque debo decir que esa esperanza de vida tan baja era por la mortalidad infantil, sobre todo. Pero en síntesis, el motivo por el que la mayoría de ustedes están vivos es porque en el siglo XIX nuestros antecesores ingenieros civiles empezaron a filtrar el agua. Y porque algunos se empeñaron en que se hiciera. Y cito aquí a Engels, pero no fue el único, por supuesto, hubo muchos más. Y fíjense que esto, entonces eran ingenieros civiles, hoy les llamaríamos ingenieros ambientales, pero vieron que ellos no sabían. Entonces fíjense que la teoría de los gérmenes de Pasteur la formuló 30 años después, o sea, empezaron a filtrar antes, no se sabía muy bien qué era lo que pasaba, lo hicieron un poco porque vieron que quitaba la turbidez y sospechaban que las enfermedades estaban asociadas a esa turbidez. Y quiero insistir en esto porque muchas veces a los ingenieros nos acusan de hacer cosas sin saber el porqué. Y es verdad. Los ingenieros en el siglo XIX empezaron a filtrar el agua y con ello a quitar los organismos patógenos, los microorganismos patógenos, antes de que se descubrieran los microorganismos patógenos. Lo digo porque la sociedad está evolucionando hacia una actitud tan conservadora que esto que se hizo en el siglo XIX es posible que no se pudiera hacer. Pero vamos a seguir. Bueno, el hecho es que, bueno, en el siglo XIX el reto fue ese y era suficiente, fue suficiente con filtrar y con eso mejoró la esperanza de vida unos 20, entre filtración y cloración, 22, 23 años. Fíjense, yo vivo en Barcelona, la esperanza de vida eran 26, ahora estamos en 82, es decir, la esperanza de vida ha subido 56 años. De esos 56 años de aumento de esperanza de vida, que no está mal, ¿eh? O sea, subir la esperanza de vida en 56 años durante 150, bueno, de hecho en los primeros 50, es extraordinario. Pues como digo, casi la mitad, 22, 23 años, solo por la potabilización y el tratamiento de aguas residuales. Y otros 22, 23 años por las vacunas y los antibióticos.
que me hace gracia porque hoy día las vacunas hay quien las cuestiona y digo, hombre, pues es probable que ese que esté cuestionando la vida esté vivo, en parte por la potabilización y en parte por las vacunas. Pero todo lo que está saliendo en la televisión todos los días, de ciencias de la salud, nada, 5 o 6 años, no más. Que está muy bien, ¿eh? O sea, si 5 años de vida al que tiene 70 le vienen muy bien. Pero piensen que la ingeniería ambiental jugó un papel fundamental. Bueno, pues bien, eso fue en el siglo XIX, ahora no, ahora tenemos otros retos. Y es que durante el siglo XX, desde mediados del siglo XX, o sea, en los últimos 50, 60 años, hemos introducido en el planeta millones, y cuando digo millones no estoy exagerando, ¿eh? Hay registradas 1,4 millones de sustancias. Claro, la vida en la Tierra ha evolucionado de forma que tolera las concentraciones de las sustancias que aparecen de forma natural. Si aparece un bicho que no tolera las concentraciones, yo qué sé, de calcio que hay normalmente en el agua, pues ese bicho se extingue porque el agua tiene calcio. O si no tolera el oxígeno de la atmósfera, pues también se extingue. Es decir, la vida se desarrolla para tolerar las sustancias que aparecen de manera natural. Claro, ahora metemos 1,4 millones de sustancias nuevas. ¿Qué va a pasar? Pues mira, son efectos imprevisibles. La mayoría son inertes, la mayoría de las sustancias que se han introducido no hacen nada. Pero hay otras tremendas. Hay muchas que generan diversos tipos de cánceres. El más llamativo tal vez sean los inhibidores endocrinos, porque los inhibidores endocrinos están conduciendo, bueno, interfieren con el funcionamiento de las hormonas. Las hormonas son las que controlan nuestros estados emocionales y nuestras inclinaciones y nuestras identidades sexuales y todo lo que quieran. Bueno, pues los inhibidores endocrinos están conduciendo a una feminización de la vida en la Tierra. No solo de los seres humanos, cada vez nos cuesta más quedarnos embarazados. De todo tipo de seres vivos. Es decir, que todas estas sustancias nos están afectando a nosotros y al medio ambiente mucho. Primera cosa. Y segunda cosa, es que estas sustancias, muchas de ellas se han diseñado para durar. Es decir, que no se eliminan de manera fácil. Piensen en los plásticos. Los plásticos, si no los quemas y los tienes que quemar con cuidado, no los eliminas. Es decir, que muchas de estas sustancias no se eliminan con los tratamientos convencionales. Bueno, pues este es el reto que tenemos ahora. Y quiero poner de manifiesto, yo ya he dicho antes que soy hidrogeólogo de profesión, pero soy hidrólogo de formación. O sea que yo no veo mucha diferencia entre aguas subterráneas y superficiales, ¿eh? O sea, vaya eso por delante. Pero para lo que voy a hablar más de aguas subterráneas, lo que voy a hablar hoy. Aquí muestro una sección vertical a través de un acuífero. Y a la izquierda había un vertedero. Esto es en Dinamarca. Y este señor Thomas Christensen se dedicó a estudiar cómo era el agua aguas abajo de ese vertedero. El agua que salía del vertedero y se iba mezclando poco a poco con el acuífero. Y lo que vio es que encontró una sucesión de estados redox. No se acordarán de lo que es el estado redox y las reacciones redox. Las reacciones redox son las que intercambian electrones y son todas las reacciones de oxidación. La combustión es una reacción redox y entonces, bueno, saben que hay condiciones aeróbicas cuando el agente que quema es el oxígeno, pues se dice que es oxidación aeróbica. También puede ser el nitrato. Y entonces tenemos condiciones nitratorreductoras, porque el nitrato se reduce a nitrito y a nitrógeno gas. También puede ser el hierro, el manganeso, entonces estamos en condiciones ferro-manganeso reductoras, etc. El motivo por el que insisto en esto es porque en cada uno de esos estadios las comunidades microbianas que existen son distintas. Y las comunidades microbianas que saben comerse unos contaminantes no se comen otros. Pero un agua que haya pasado por todos esos estados redox y por todas esas comunidades microbianas ha perdido pues
prácticamente todos los compuestos orgánicos y en particular ha perdido los más recalcitrantes. Fíjense que la escala que les estoy mostrando aquí es 300 metros y en 300 metros todos estos contaminantes raros que hemos metido han desaparecido. Vale, dejo esto aquí. Mantengan en la cabeza que en el agua subterránea, si yo tengo distintos estados redox y tengo tiempos de residencia grandes, la velocidad media del agua subterránea es 1 metro por día. Con lo cual, pues en 300 metros tarda prácticamente 1 año en recorrerlos. O sea que ha tenido 1 año ahí, de que ha tenido 1 año y ese agua ha visitado pues, comunidades microbianas de todo tipo, todo se le ha degradado. Primer dato, guárdenselo ahí. Por cierto, esto lo verificamos en la ciudad de Barcelona, tomamos muestras de agua subterránea en la ciudad de Barcelona, pudimos ver 2 cosas. Lo primero es que el agua subterránea contiene agua residual, y todo lo que es ahí de color grisáceo y marrón, cada uno de esos cresitos identifica las distintas proporciones de agua subterránea. O sea que, perdón, de los distintos tipos de agua, o sea que el verde es agua de recarga, agua que escurre y se mete en el acuífero, el azul oscurito es agua que viene del río Llobregat, y que se usa para el abastecimiento de la ciudad. La roja es agua de otro río, el río Ter, que también se usa para abastecimiento en la parte norte. Entonces, si se fijan en la parte norte, pues hay algunos sitios que tienen mucho rojo porque la red de agua de suministro pierde agua y bueno, y eso es el agua de subterránea. En parte es pues como digo, agua de la red de suministro que se ha perdido. La red de alcantarillas también pierde y, por lo tanto, parte del agua subterránea de la ciudad de Barcelona es agua residual, que, sin embargo, ha perdido la mayoría de los compuestos orgánicos que tenía. Aquí les muestro un compuesto en particular, el EDTA. El EDTA es una sustancia que se utiliza para blanquear en los detergentes. Y entonces las aguas residuales, que son estos puntos que están aquí un poquitín más altos, tienen bastante EDTA. Como el agua subterránea tiene EDTA, pues deberíamos encontrar EDTA en una fracción, más o menos 1/3 del agua subterránea es agua residual. Pues si en el agua residual hay del orden de 30 microgramos por litro de EDTA, en los acuíferos deberíamos encontrar del orden de 100. Y sin embargo, fíjense que apenas encontramos. ¿Por qué? Porque se ha degradado. Y el EDTA es una molécula extraordinariamente recalcitrante, no se elimina para nada en las depuradoras. Bueno, es otra forma de argumentar que el agua subterránea, que en las condiciones de agua subterránea, cuando tenemos condiciones redox diversas, se va eliminando. Por lo tanto, entre los principios del agua subterránea, yo pongo estos de que no se deben contaminar, que el agua subterránea pues hay que recargarla, que tienes que es una ciencia interdisciplinaria y que hay que saber mucho. Pero de cara a esta presentación, lo que quiero insistir es que para que un acuífero funcione bien, es preciso que esté lleno. Y para eso necesita recarga. Y los ríos también. Y por eso voy a dedicar un ratito a discutir cómo funcionan los ríos. Porque todos nos creemos que sabemos cómo funcionan, pero a lo mejor no lo hemos pensado mucho. Entonces, para explicar cómo funcionan los ríos, bueno, lo que todos ustedes saben es que los ríos reciben lo que se llama su caudal de base, el agua. ¿Por qué los ríos fluyen cuando no llueve? Pues los ríos fluyen cuando no llueve porque reciben de los acuíferos la descarga del acuífero, la descarga del acuífero que ha entrado por la lluvia y poquito a poquito va saliendo hacia los ríos y eso es lo que constituye, pues como decía, el caudal de base del río, el que lleva cuando no llueve, que es el 99% del tiempo, o sea, la lluvia es grosso modo un 1% del tiempo, puede que un poquitín más, 1,5% del tiempo. El resto, descarga de los acuíferos. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se empieza a sobreexplotar el acuífero y bajamos el nivel, pues el río se muere.
todas las funciones estas que tienen lugar aquí en el lecho del río, los bosques de ribera, todo eso se va al carajo. Y el río se muere, el río, yo digo, se convierte en algo estéril, se convierte en un canal. Pues cuando veas un río que no tiene bosque de ribera, piensa que muy probablemente es porque los acuíferos de su alrededor tienen el nivel bajo y por lo tanto, como ya no descarga agua subterránea, pues no puede haber vegetación de ribera. Y en general, esto es verdad en todos los sitios, incluso en los desiertos. En los desiertos se puede encontrar ríos y se puede encontrar, pues eso, una franja de vegetación alrededor del río, incluso en los desiertos más secos. Y en general, en los humedales, cuando veáis, siempre que veáis vegetación frondosa, fijaros que la vegetación de ribera se llaman freatofitas. Freatofitas son las plantas que se alimentan del nivel freático, del agua subterránea. Las plantas, los bosques de ribera no beben agua del río, beben agua del nivel freático, por eso se llaman freatofitas. En España decimos pijos a las personas malcriadas, las personas que tienen tanto que lo malgastan, que no lo aprovechan. Y yo digo que las freatofitas son plantas pijas, están malcriadas porque la selección natural les ha enseñado que siempre van a tener agua suficiente y como tienen agua suficiente la malgastan. Y cuando llega el otoño, en las latitudes altas, pero bueno, Chihuahua tiene una latitud suficientemente alta como para que en otoño los árboles tiren las hojas. ¿Para qué las van a cuidar si total no hay suficiente radiación solar? El factor limitativo para su crecimiento es la radiación solar, pues en invierno, mira, tiro las hojas, porque ya vendrá la primavera, ya volverá a haber sol, ya podré volver a crecer plantas. Y las hojas que crezcan entonces, como no me preocupa, porque soy un pijo, soy una planta malcriada, como no me preocupa el dilapidar el agua, pues ni pongo cutícula en nada, son unas hojas tiernecitas y así, bueno, súper apetitosas. Y claro, los gusanos se comen esas hojas encantados y luego hay pajaritos que se comen a los gusanos y otros depredadores que se comen a los pajaritos. Es decir, que los bosques de ribera, como son feratofitas, tienen unas cadenas tróficas fenomenales y son ecosistemas que, bueno, a los ecólogos les vuelven locos, porque son las zonas de máxima producción primaria, bueno, pues todo eso está ligado a que el acuífero descargue agua. Si el acuífero deja de descargar agua, ahora lo estamos viviendo en España, en Doñana, no sé si les habrá llegado la noticia, que por culpa de la sobreexplotación de los acuíferos del entorno de Doñana, el ecosistema más importante de España con diferencia se está secando. Ya nos pasó con las tablas de Daimiel, o sea, no aprendemos. Los ecosistemas necesitan la descarga de aguas subterráneas. Vamos, pero va más allá de tener agua, ¿eh? Entonces déjenme que les explique un poco cómo funcionan los ríos. Los ríos, lo normal es que vayan formando meandros, y aquí les pinto el meandro ese, y esos meandros, claro, los meandros se forman el día que hay una avenida. Y el día que hay una avenida, lo que observamos es que en los tramos en curva, en lo que sería propiamente el meandro, se forman unas pozas del lado exterior de la curva, del lado interior se forman una playa, depósitos de barras se le llaman. De manera que en los tramos rectos lo que tengo es un agua muy poco profunda, la sección es muy pequeña. En los tramos curvos la sección es muy grande, por lo tanto la velocidad es pequeña. Y eso es muy importante para el funcionamiento de los ríos, porque en los tramos rectos, que es donde tengo toda esa turbidez, o sea, tengo toda esa turbulencia, porque la velocidad es alta, los sedimentos son gruesos, se airea el agua, los bichos se pueden meter entre la grava, etc. Mientras que en los tramos de curva, como la sección es mucho más grande, recuerden, velocidad es igual a caudal, que es más o menos el mismo, dividido entre sección transversal. En las curvas, la sección transversal es grande, la velocidad es pequeña, eso hace que sedimenten los materiales finos,
que puedan desovar los peces, descansar. En esos sedimentos crecen pues, los alimentos de los peces, los gusanos, etc. Eso es fundamental para el nivel del río. Pero también es fundamental, pues acuérdense de hidráulica, de la fórmula de Manning y todo eso. La pendiente es, bueno, la velocidad es proporcional a la raíz de la pendiente, grosso modo. Es decir, que cuando tengo velocidad pequeña voy a tener pendiente pequeña y cuando tengo velocidad grande voy a tener pendiente grande. Es decir, que aunque tendemos a ver el río como algo que tiene una pendiente uniforme, la realidad es que tiene una pendiente escalonada. Y esa pendiente escalonada, bueno, aquí les muestro, y esta es la sensación, si se fijan en un río, en las curvas, el agua parece que está quieta y allí al fondo, que se ve el tramo recto, se ven esas pequeñas turbulencias, esos pequeños rápidos, la espuma, las burbujas que van rompiendo y dan esa textura blanca. Mientras que aquí, en primer plano, pues el agua parece como que estuviera quieta. Y es porque la velocidad es muy llamativa. Una velocidad de 0,1 metros por segundo, pues el agua parece que está quieta. De 1 metro por segundo va a toda velocidad. O sea que es la percepción de la velocidad del agua es muy no lineal. Piensen, si quieren, en el v cuadrado partido por 2g. Para 1 metro por segundo, v cuadrado partido por 2g es 1 partido por 20, es nada, 5 centímetros. Bueno, se notan unas ondas. Mientras que para 0,1 metros por segundo, el v cuadrado partido por 2g es 0,5 milímetros. No, 0,2 milímetros. O sea, lo veo plano. O sea que los contrastes de velocidad se notan mucho. Pero de cara a lo que quiero hablar, el escalonado hace que se provoquen flujos hiporreicos. En la parte baja del meandro el agua se infiltra para volver a salir en el siguiente meandro y de manera que en la parte alta del meandro, donde el meandro empieza, se mezcla el agua que viene del río con el agua que se ha recargado en el meandro anterior y con la descarga del acuífero. Claro, ahí siempre que mezclamos aguas distintas, pues voy a tener mucha reacción. Y además, en toda esa zona que estoy poniendo ahí de color rosáceo, voy a generar condiciones reductoras y por lo tanto, y además mucho tiempo de residencia, con lo cual voy a poder degradar cosas. Y aquí a mí me engañaron, porque a mí siempre me dijeron, no, los ríos se autodepuran solos, tú no te tienes que preocupar, se tira el agua residual del río y ya, nada, unos pocos kilómetros aguas abajo ya ni se sabe que ha habido residual, que ha habido un vertido de agua residual. Y digo, vale, si yo solo miraba el río, eso era cierto, pero en realidad la autodepuración del río no ocurre en el cauce del río. Ocurre por el intercambio entre el río y su aluvial, este intercambio que estoy llamando hiporreico. Hiporreico, que suena feo la palabra, hipo por debajo, reico del río. Y de hecho en la legislación española del siglo XIX, los ingenieros que eran responsables del agua del río también lo eran de lo que se llamaba el agua subálvea, el agua esta hiporreica, el agua que está, porque es como parte del agua del río, es el agua del río que se está metiendo y volviendo a salir en el acuífero. Bueno, pues ese intercambio hiporreico es fundamental para la capacidad de autodepuración del río. ¿Y por qué les estoy explicando todo esto? Bueno, claro, ahí lo he dibujado en sección transversal, pero en planta también ocurre en planta. Y puedo tener agua desde un meandro aguas abajo a 3 o 4 meandros desde un meandro aguas arriba a otro que está a 3 o 4 meandros aguas abajo, y la sismicidad juega un papel importante. Y claro, estas aguas que están haciendo todo eso pueden llegar a tener tiempos de residencia de años. Y eso es suficiente para que se les degrade todo. Y esto es curioso, porque claro, antes hablábamos de velocidad del agua del río de, pues no sé, 0 a 1 metro por segundo, 1 metro por segundo. Las velocidades del agua del río se miden en metros por segundo. Las del agua subterránea decían metros por día. Bueno, pues aunque la velocidad en el cauce
sea del orden de, por decir algo, 0,5 metros por segundo, la velocidad media de las moléculas de agua después de recorrer un tramo largo a lo mejor es la mitad o la tercera o la cuarta parte. ¿Por qué? Porque se han pasado la mayor parte del tiempo en la zona hiporreica. Sigamos. Bueno, claro, les estoy contando todo esto porque todo esto funciona mientras el río esté conectado con su acuífero aluvial. Cuando el río deja de estar conectado con su acuífero aluvial, todas estas funciones de intercambio, de mezcla de aguas, de crecimiento de distintas comunidades microbianas, todo lo que favorecía estos procesos de degradación, todo esto se pierde. Por eso yo suelo decir, río que no está conectado a su aluvial no es un río, es un canal. Y decir que un río es un canal es el mayor insulto que le puedes decir. Pero en la práctica, en lo que estamos convirtiendo nuestros ríos es en canales. En canales, pues eso, pues, que nos usamos solo como fuente de agua, aceptamos que se sequen en verano, en verano llevan agua residual. El río Llobregat, que es el que alimenta de agua a la ciudad de Barcelona, el 16% de su caudal es agua residual de las ciudades que están aguas arriba. Bueno, pues es para lo que queremos, para descargar aguas residuales, para desaguar avenidas. Claro, cuando hay una gran avenida tiene que haber un cauce para llevarse. Las avenidas son otro grandísimo problema y que además va a empeorar. O sea que es una función lo de descargar avenidas, pero hombre, también cumple funciones ambientales que no podemos dejar de tener presentes. Aquí he sacado algunos titulares y fotos de ríos de Chihuahua. Y este titular del diario, los ríos de Chihuahua en riesgo de desaparecer. Y no lo digo para que se sientan ustedes mal, porque el problema no es de Chihuahua. El problema es global. Claro, la gente tiende a decir, bueno, es que los ríos están contaminados por los vertidos, y eso, el que tiene un vertido es malo. Y hombre, pues claro, hacer un vertido contaminante al río, por supuesto que es malo, pero eso es solo una parte. Si el vertido contaminante se hiciera en un río de verdad, en un río conectado con hiporreica, intercambio y tal, ese contaminante lo más probable es que se fuese degradando. Y no aceptéis lo de que por el hecho de ser un problema global no es tan humano resolverlo, porque es un problema global, quiere decir que le pasa a todo el mundo, porque todo el mundo sigue los mismos patrones de abuso de aguas subterráneas, de utilizar el agua de cualquier manera. El problema hay que resolverlo localmente. Y no es de cambio climático, porque esa es la otra. La gente dice, no, es que claro, los ríos llevan menos agua por el cambio climático. Bueno, en algunas zonas sí, pero fíjense estos datos que les muestro del río Júcar en España. La línea roja son los caudales en el río Júcar. No se ve muy bien la escala de tiempos, pero cada división son 5 años. O sea que hay datos desde 1945 hasta 1995. Las barras azules son los bombeos, en la misma escala. Y lo que se observa son dos cosas importantes. Primero, que está bajando. El río Júcar fluctuaba el caudal pues entre un poco menos de 300 y un poco más de 500 de millones de metros cúbicos al año. Desde los años 90 lleva menos de 100 y sigue bajando. Ahora ha habido algún verano que se ha llegado a secar totalmente. Y aquí se lo marco un poquitín más. La reducción de caudal del río Júcar es comparable a la reducción al aumento del bombeo, que es la línea azul, pero con 10 años de retraso. ¿Por qué digo esto? Porque, claro, si tú necesitas agua, pues bombea el acuífero, no te queda más remedio. Lo bueno es que los impactos de la sobreexplotación van a estar retrasados. La gran reserva de aguas de cualquier sitio del mundo son las aguas subterráneas. Es decir, tú puedes bombear, puedes sacar mucho. Y tienes un cierto tiempo. Pueden ser 10 años, o puede ser 1, o pueden ser 20, o pueden ser 3. Depende de cada sitio. En el Júcar, pues ya veis, unos 10 años más o menos.
pero a la larga lo vas a notar. Por lo tanto, bombea, es un recurso que tienes ahí y que lo debes usar como ingenieros. Pensad en el acuífero como el embalse más grande del mundo. O sea, pero en España tenemos de capacidad de recursos subterráneos como 100 veces la suma de todos los embalses de España. Y España tiene muchos embalses. Pero claro, si no haces nada, te cargas el río. Con lo cual, si no vas a hacer nada, no bombees, porque el río es sagrado. En resumen, y este es el final de la primera parte de esta presentación, tranquilos que ya queda poco. Durante el siglo XIX lo hicimos muy bien, pero ahora no. Ahora nos tenemos que enfrentar, estamos secando nuestros ríos y estamos feminizando. Bueno, lo de feminizar el planeta, igual la frase suena mal, porque esto como el movimiento Me Too, pues a lo mejor suena mal, pero lo que quiero decir es que toda la vida sobre el planeta está perdiendo masculinidad y otras muchísimas cosas. Masculinidad, pues yo qué sé, en los humanos, yo a veces digo en clase a los chicos, les digo, yo soy más hombre que vosotros, cuando tenía vuestra edad, porque muy probablemente la densidad de espermatozoides sanos en mi esperma fuera el doble del que es la vuestra. Estadísticamente eso es así. Bueno, pues ese es el reto. Entonces, claro, ante ese reto, ¿qué hacemos? ¿Vamos a dedicarnos a ver y a proteger los ecosistemas o podemos hacer algo? Y yo creo que estoy hablando con ingenieros. Claro que hay que proteger, claro que hay que ver, claro que hay que amar los ecosistemas, pero como ingenieros yo creo que nos toca hacer algo más. ¿Y qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos revertir esta situación? Bueno, pues una es dejar de bombear. Bueno, pues ya no bombeamos los acuíferos, con eso se recuperan. Si dejamos de extraer agua, se irán poquito a poquito, tardarán mucho en recuperarse, pero se irán recuperando. Con ello se recuperará el caudal de los ríos, el caudal de base de los ríos, se recuperará el intercambio hidrorreico, recuperaremos la capacidad de autodepuración de los ríos, pues todo fenómeno, pero nos moriremos de hambre, porque el agua subterránea se utiliza poco. Con lo cual, lo de dejar de bombear es una opción y bombear lo menos posible, o bombear los acuíferos lo menos posible, es algo que se tiene que tener siempre presente. Pero, además de eso, y ahí apelo nuevamente a los ingenieros, hay algo que sí se puede hacer desde el punto de vista de infraestructuras, que es la recarga artificial. Entonces voy a dedicar estos últimos 10 minutos, un cuarto de hora, a hablar de recarga artificial. Se puede hacer de muchas maneras. La primera es la filtración en banco, o sea, recarga inducida, es bombear al lado del río, con lo cual pues, sacamos el agua del río, nos sale filtradita y tal, con balsas de infiltración, en dunas, en fin, hay 1000 maneras y esto yo no lo voy a explicar. De lo que voy a hablar más es que el tratamiento agua-suelo, el TAS el Soil Aquifer Treatment o tratamiento agua-suelo, que consiste en tomar el agua de una estación depuradora y recargarla en el acuífero, bueno, pues es una opción bastante inmediata. Bueno, pues porque otro problema con la recarga artificial es de dónde sacas el agua. Y hay 1000 sitios, no voy a entrar ahora en ello, pues desde el agua de lluvia que produce inundaciones, pues mira, que produzca menos inundaciones, la recargo y mato 2 pájaros de un tiro. O de lo que voy a hablar ahora es del agua residual, que no se hace porque da miedo. Y es uno de los frenos a la recarga. Nosotros hemos estado haciendo varios proyectos últimamente para estudiar cómo mejora la calidad del agua residual cuando se recarga y sobre todo vamos a poner una capa reactiva, pero reactiva nada, muy inocente. Pues en el lecho de la balsa de infiltración ponemos compost vegetal, o sea, madera, pero madera un poco degradada, ponemos arena, ponemos un poquito de arcilla, un poquito de hierro 3 y vamos a ver qué pasa. Y hicimos pruebas. Esta es una prueba que hicimos cerca de Barcelona, en un sitio que se llama Sant Vicenç, que como ven, bueno, pues hay una balsa de decantación y una balsa de infiltración.
La balsa en sí misma ya tiene valor. Porque otra cosa es que dejamos crecer las plantas. Las plantas nos ayudan en el proceso de degradación, de degradación de contaminantes. Esta es la balsa de infiltración. Eso que estoy marcando ahí es una persona. Ya se ve que hay una vegetación grande. Obviamente en Cataluña el tiempo suele ser bueno, suele hacer mucho sol. Si tú pones agua, un terreno, pues eso, muy vegetal y tal, y sol, pues claro que crece mucha vegetación y eso por sí mismo ya tiene un valor, ¿eh? Ahí se ve también una persona sobresaliendo, crecen todo tipo de flores, hay fauna diversa, esa es una monedita pues que puede tener 1 centímetro de diámetro, y ahí ya se ven moluscos, pero moluscos y aves y hasta conejos había ahí. O sea que, bueno, pues conseguimos, ahí está mostrando cómo va evolucionando la calidad del agua a lo largo del sistema. No les quiero cansar mucho, pero el hecho es que sí se consigue que el agua pase por distintos estados redox. Pues el agua de entrada, esa azul, tiene bastante nitrato y eso se degrada. Al pasar por la capa reactiva aumenta el carbono orgánico disuelto y ya en el suelo empieza a desnitrificarse, baja el nitrato y baja el carbono orgánico disuelto. O sea que se produce degradación aeróbica, nitrato reducción. También vemos que se produce ferro y manganeso reducción porque aumentan mucho las concentraciones de hierro y manganeso, o sea que conseguimos una sucesión de estados redox importante. Vemos que ahí cada columna de esos es distintos contaminantes a lo largo de la red de muestreo y se ve que todos van bajando mucho y que bajan más cuando ponemos la capa reactiva, que son las 2 filas de la derecha, que cuando no las ponemos. Y aquí, pues, bueno, los distintos contaminantes, en este caso, pues, antibióticos fundamentalmente. Fíjense que sin capa se reduce algo la concentración. Estos son los contaminantes más recalcitrantes, ¿eh? Y sin capa ya se reducen, en general se reducen, pero estos recalcitrantes no tanto, pero incluso los más recalcitrantes, cuando le metes la capa reactiva, se degradan, pues ya veis ahí el 70%, el 60%, el 70%, etc. O sea que se van degradando los contaminantes. Para estudiarlo más, hicimos una experiencia piloto en el norte de Cataluña, en un sitio que se llama Palamós, y ahí, como veis, hicimos 6 tanques de recarga artificial, aquí se muestra la foto, y estos 6 tanques se diferenciaban en la formulita, en el detalle de la receta de la capa reactiva. Esto los hicimos ya directamente en una estación depuradora. Aquí en la foto de la izquierda se ven a fondo los decantadores del secundario de la depuradora. Y bueno, como se ve, bueno, pues eso mejora mucho la calidad. Aquí lo que os estoy mostrando, esas barras con rayas, es el agua de salida de la depuradora, es decir, de entrada al sistema de recarga. Los grises son lo que se observa en el sistema que teníamos de referencia, que era un sistema sin capa reactiva, y las 2 azules son 2 capas reactivas. Ya se ve, primero, que el sistema de tratamiento agua-suelo, incluso sin capa reactiva, ya funciona bien y elimina la mayor parte de los contaminantes. La otra cosa que se ve, fijaros, aquí las gráficas de la izquierda son en marzo del año 2019, las de la derecha en abril, que ahí estaba la Semana Santa. Y esta depuradora es un pueblo, es una zona turística. ¿Y qué es lo que sucede? Que en Semana Santa van cantidad de turistas, aumenta mucho la carga y entonces los contaminantes emergentes que llegan aumentan mucho. Si se fijan, las barras esas rayadas son mucho más altas en la columna de la derecha que en las de la izquierda. Pero la eliminación
Incluso, de hecho, los porcentajes de eliminación son mejores en abril, ¿eh? De los parabenes se elimina el 100%, de los farmacéuticos se elimina como el 80%, y de los filtros ultravioleta, que son extraordinariamente recalcitrantes, aquí es al revés. En abril solo se eliminó el 40%, en marzo el 70%. Esto en cuanto a los contaminantes emergentes. Se va eliminando la inmensa mayoría. Y esto es después de 15 metros, de 15 metros de acuífero. Si estuviera a 300 metros, como en el caso, yo esperaría reducirlo, ese 10% que queda, esperaría haberlo reducido. Los patógenos, pues aquí les estoy mostrando en la gráfica de la izquierda los coliformes, en la de la derecha los Escherichia coli. Los coliformes totales los estoy mostrando, fíjense que están en grupos de 3 columnas. En cada grupo de 3 columnas representa un tratamiento distinto. El de la izquierda de todo es la de control, sin capa reactiva, y las dos de la derecha son 2 recetas distintas de capa reactiva. La realidad es que la eliminación es igual, haya capa reactiva o no. De los coliformes estamos bajando entre 3 y 4 órdenes de magnitud, y de los Escherichia coli estamos eliminando, bajando del orden de casi 5 órdenes de magnitud. Es decir, eliminamos el 99,99%. No, 99,999%. Solo nos queda pues eso, 0,001%. Que está muy bien, pero no es suficiente, que tenemos que conseguir más y estamos en ello, estamos trabajando para conseguirlo. Pero para mí lo más interesante es que también miramos los genes de resistencia a antibióticos. Ese es otro de los muchos problemas globales que tenemos. La resistencia a antibióticos, que nos afecta mucho porque los antibióticos nos han ayudado mucho, pero cada vez las enfermedades son más resistentes a los antibióticos. Y resulta que en las depuradoras la resistencia a antibióticos aumenta, porque en la depuradora resulta que tienes antibióticos y bacterias. Entonces, claro, las bacterias que sobreviven son resistentes a los antibióticos. Bueno, pues en el sistema este se eliminan, no totalmente, pero bueno, se elimina del orden del... Bueno, varía, porque depende... Esta es otra. Cada columna de estas que os pongo ahí es resistencia a un antibiótico en particular. La azul, la sulfamida, y el de la derecha de todo, la tetraciclina. Y si os fijáis, casi siempre está lo que queda es del orden del 1% de la entrada, es decir, eliminamos la mayor parte de las veces el 99%. Hay algunos que no. Globalmente, por eso yo digo, de media el 95% se elimina, más del 95%. De media, aunque hay algún caso que algunos se escapa. Pero en todo caso, estos números, cuando los comparas con los sistemas que están ahora empezando a estar de moda, claro, como tenemos tantos contaminantes, pues tenemos que hacer sistemas avanzados, pues oxidación avanzada, membranas y tal. Pues, oye, el sistema este es mejor que la mayoría de ellos. O sea, la recarga artificial elimina más genes de resistencia a antibióticos que cualquiera de esos tratamientos, sin contar que la membrana, el agua que pasa por la membrana, sí que tiene menos genes de resistencia antibióticos, pero la salmuera, el rechazo, los ha concentrado. La salmuera se tira al río, con lo cual lo que es la expansión de genes de resistencia antibiótica se mantiene igual. En resumidas cuentas, la recarga artificial, fijaros, nos elimina los patógenos, nos elimina los contaminantes emergentes, nos elimina los genes de resistencia a antibiótico y además, bueno, pues cuando le pones plantas no se colmatan, nos llevamos ahí, pues eso, ya 3 o 4 años funcionando prácticamente sin colmatación. Solo se nos colmató cuando teníamos una capa, una prueba que era sin plantas. Esas sin plantas se nos colmató una vez y la que no tenía capa también. Las demás no se han colmatado nunca. Es decir, que son gestionables. Bueno, pues aquí estamos. Para darle la vuelta a todo esto tenemos 2 grandes opciones. Dejar de bombear o recarga artificial.
sigue dando miedo y no se hace. No se hace porque da miedo. Es que estás metiendo en el acuífero un agua contaminada. Pero, hombre, ya hemos demostrado que eliminamos los contaminantes más recalcitrantes, que eliminamos los patógenos, los genes de resistencia a antibiótico y que además es fácil de gestionar. Bueno, pues no hay manera. Y pensando en esto, pues me acuerdo de la cita esta de Max Planck, de que los nuevos paradigmas no cambian porque convenzas a la gente. Yo sigo intentándolo, pero creo que no convenceré a los gestores del agua de que el agua de las depuradoras hay que recargarla. Hay que recargarla para mejorar la situación de los acuíferos y para reducir la cantidad de contaminantes que estamos echando a los ríos y que estamos en general echando al sistema natural. Pero por eso yo apelo a ustedes, a la gente joven. Yo creo que esto solo va a empezar a cambiar cuando nos muramos los viejos y las nuevas generaciones lo conozcan y lo hagan. En el siglo XIX supieron afrontar los retos que tenían entonces. Mi generación no ha sabido, espero que ustedes sí sepan, y es por ello por lo que agradezco a la Facultad de Ingeniería la oportunidad que me ha dado de explicar todo esto. Espero que ustedes puedan hacer lo que nosotros no hemos sabido. Y con esto acabo. Muchísimas gracias. Y estaré encantado de responder a las preguntas que tengan ustedes. Dale las gracias y luego le leo el reconocimiento.